Obtención y caracterización de revestimientos aplicados en ejes de acero mediante la proyección fría de aleaciones metálicas micropulverizadas para protección frente al desgaste. Introducción. Los elementos de máquinas industriales sometidos a desgaste pueden restaurarse y protegerse contra desgastes futuros, prolongando su rendimiento en servicio, mediante una tecnología de revestimiento antidesgaste adecuada, como es la aplicación de la técnica de proyección fría, una tecnología novedosa para la obtención de recubrimientos y recargues, que se incluye en el campo de la proyección térmica, en la que polvos de aleaciones micropulverizadas autoadherentes son proyectadas sobre una superficie metálica para la deposición de recubrimientos de recarga y protección. Desarrollo. En este procedimiento se describe la proyección en forma de polvo fundido mediante la energía obtenida a partir de la combustión de gases. El material fundido es proyectado seguidamente sobre la pieza a recubrir con una alta energía cinética y térmica que ceden a la misma, provocando la unión con una fuerza que va a depender del procedimiento empleado, de los parámetros utilizados, del material de aportación, del material de substrato, así como de la preparación del mismo y de su temperatura antes, durante y después de la proyección. Los puntos a destacarse en el procedimiento son los que se mencionan a continuación: limpieza y cilindrada de la parte a reparar para eliminar grasa, aceite, pintura, revestimientos anteriores o eliminar socavamientos. Es primordial roscar la zona donde se va a realizar el revestimiento para aumentar la superficie de adhesión y proporcionar un patrón de anclaje. Este proceso se lo hace a 28 hilos de pulgada y a una profundidad de 1 milímetro. Una vez realizado el roscado, se debe limpiar los hilos con cepillo de acero inoxidable, eliminando viruta o limallas, para luego realizar un chaflán a 45 grados en los extremos del roscado. Se debe aplicar con una brocha la solución antiadherente en la zona que no se desee el revestimiento y así evitar recubrir de manera innecesaria superficies que se encuentran en buen estado. Calibrar el equipo oxiacetilénico a 8 psi la salida del acetileno y a 25 psi la salida del oxígeno, para de esta manera poder realizar el precalentamiento de los elementos a una temperatura entre los 90 a 120 grados centígrados. La velocidad de rotación del eje debe estar comprendida entre los 60 y 150 SFPM por tratarse de diámetro menor de 25 milímetros. Para diámetros mayores, la velocidad de rotación debe estar entre los 150 y 200 SFPM. Rociar de manera uniforme con el equipo Rototec 1A y primero en las esquinas el polvo base Ultrabond 50.000 aproximadamente a 15 centímetros de la pieza desde el lado opuesto de la cuchilla a una temperatura no mayor de 260 grados centígrados y a una velocidad angular del torno de 230 revoluciones por minuto o RPM, con un espesor máximo de 1 milímetro, para posteriormente y después de cada pasada cepillar el elemento. Aplicar con el equipo Rototec 1A la aleación metálica micropulverizada autoadherente, no sobrepasando los 140 grados centígrados. En el caso de que se trate de la Metaceram ProSom 21021, no existe límite de espesor, en tanto que de tratarse de la aleación Hardtech 19400, cada aplicación no debe sobrepasar 1 milímetro de espesor y como máximo 7 milímetros de espesor total. El revestimiento se lo debe aplicar con varias pasadas superpuestas, mejorando su calidad cuando se aplica en capas delgadas. Para los dos casos se debe enfriar entre pasadas lentamente, haciendo girar el torno, y se debe controlar constantemente la temperatura con un pirómetro de infrarrojo y el espesor del revestimiento con un calibrador. Finalmente se realiza el mecanizado del elemento a las dimensiones deseadas. En este caso, se obtuvieron 5 probetas, una del material base o sustrato sin revestimiento, 2 probetas con revestimiento de la aleación de níquel aluminio molibdeno,
aplicación del polvo micropulverizado Metaceram Proxon 21021 y 2 probetas con revestimiento de la aleación de acero inoxidable martensítico tipo 410 de Hardtech 19400. Resultados. Para caracterizar y determinar las propiedades de los recubrimientos obtenidos, primeramente se realizó la identificación de las probetas para los ensayos, codificándolas por el tipo de material del sustrato y del material proyectado, como se detalla en la tabla 2 a continuación. Codificación y características de las probetas revestidas para los ensayos. Tabla 3. Espesores de revestimientos aplicados. Dureza. Se determinó el valor de la dureza del material base y de los recubrimientos por medio de un ensayo de dureza superficial trabajando en escala Brinell y microdureza Vickers, determinadas con un durómetro digital Equo Tip Prosec. Se realizaron 5 mediciones sobre la superficie y se calculó el valor promedio, obteniéndose los valores mostrados en la tabla 4 para el sustrato y en la tabla 5 para los 2 tipos de revestimiento. Tabla 5. Dureza superficial HB y microdureza HB de los revestimientos obtenidos. Microestructura metalográfica. Con la ayuda del software Clemex, se realizó la identificación y análisis de las microestructuras presentes, perlita y ferrita, obteniéndose los diagramas de barras indicando con los porcentajes respectivos. Desgaste abrasivo. El material base, así como los revestimientos, fueron sometidos a una prueba de desgaste para determinar el comportamiento de estos materiales en una solicitud severa de abrasión. En una balanza de brazos se realizan mediciones de masa inicial de las probetas para determinar la pérdida de masa durante las pruebas de desgaste. Para ello, las probetas fueron montadas en un torno entre el mandril y el contrapunto, calibrando a una velocidad de rotación de 1250 revoluciones por minuto. Por otra parte, una rueda de lija rotativa es colocada en una amoladora neumática recta que es sostenida por una abrazadera, la cual está sujeta a la torrera del torno, girando a 20.000 revoluciones por minuto. La duración total del ensayo de abrasión es de 10 minutos. Según la tabla 6, la misma que demuestra la penetración de la rueda abrasiva en la probeta conforme al transcurso del tiempo. Transcurrido el tiempo del ensayo, se toman nuevamente mediciones de masa final. Los resultados obtenidos mostraron apreciables valores de desprendimiento de material tanto en el sustrato así como en los 2 tipos de recubrimiento utilizados.